La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Edge 50 Pro. Hello, Moto. Otra Mañana, la campaña en debate. Propuestas, ideas, contraste, controversias, posturas, diferencias, ruido. ¿Qué dejó la última semana de la campaña electoral? Y las elecciones internas del domingo último dejaron algunas confirmaciones y algunas sorpresas. El Partido Nacional y el Frente Amplio anunciaron sus fórmulas con los candidatos presidenciales el mismo domingo. El Partido Colorado lo hizo ayer lunes. Hay muchos datos y microdatos para compartir con respecto a lo que pasó el domingo. Quiénes votaron mejor, quiénes votaron peor, si fue en el interior, si fue en Montevideo, cuáles fueron las listas que obtuvieron la mayor cantidad y el mayor caudal electoral. Pero ni que hablar, la conformación de las fórmulas es lo que se ha llevado toda la atención. En el Frente Amplio ya había un escenario bastante claro de cómo se iba a formar. Generó mucha sorpresa lo que ocurrió en el Partido Nacional y en el Partido Colorado, que se tomó unas horas más para su definición. ¿Cómo decanta todo eso? Lo conversamos en esta mañana en la campaña en debate con Mariana Pomies, con Selva Andrioli y con Graciano Pascale. Y con el café de máxima calidad que tenemos en nuestra mesa, en grano o molido en el momento y con el mejor asesoramiento. ¿Dónde? En el Palacio del Café. Entrá en la web del palaciodelcafé.com.uy para elegir la tienda más cercana o lo podés pedir a domicilio. Podés hacerlo en cualquiera de sus 8 locales, cuya sede central, recordemos, en la clásica dirección Avenida Uruguay 1188, Casi Cuareim. Mariana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Gracias Bien. por acompañarnos. Más descansada que ayer, que estaba sin dormir. Es brutal, ayer, el domingo estuvieron hasta las 12:30 en vivo, una transmisión larguísima, que además imagino con mucha tensión, ¿no? Sí, sobre todo al final, ¿no? Era esperando que se definiera la fórmula del Partido Nacional, que se demoró. Eso lo extendió mucho porque el Frente lo resolvió rápido, el Partido Colorado también, y había como mucha expectativa en el tema de la sede del Partido Nacional que se extendía y no terminaba más. Y ahí circulaban todos los nombres y ¿no? Versiones y claro, era una cosa, parecía haciendo alusión a la historia de Valeria Ripoll, era más cosa que la máscara, ¿no? Era quién está ahí abajo, así como circuló en las redes cuando le sacaron a ella la máscara en el bicho ese verde que tenía, ¿no? Estábamos todos, bueno, ¿quién está dentro del bicho, por favor? Selva, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, acá contenta por la votación del FA y coincido en que acaparó toda la atención la famosa fórmula, que por primera vez en la vida yo veo que una fórmula anunciada es abucheada y con gritos ante una militancia que esperó pacientemente con mucho frío, ¿no? Porque se demoró mucho justamente frente a la Casa del Partido Nacional. Y primera vez que veo esta escena de abucheo, de gritos desagradables. Bueno, analizaremos. Graciano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. Al contrario. Gracias por el cafecito. Por favor. Tal vez comencemos con Mariana. Y yo lo comentaba hace un rato en el primer tramo del programa, sobre las 9:15, lo que tiene que ver con el resultado de la elección del domingo y lo que había analizado Cifra previo a la veda electoral del viernes, cómo los números se ajustaron. Hubo una pequeña diferencia, como decimos todo, hay que decir una cosa y la otra, en el Partido Colorado, que era además la muestra más difícil, sobre la muestra de Gabriel Gurméndez y la de Carolina H. ¿Qué valoración general haces, Mariana, de lo que ocurrió el domingo? Bueno, primero eso que tú decías, no hubieron sorpresas en los ganadores. Creo que las encuestas en una situación muy difícil, porque votó menos gente de la prevista. Nosotros hacíamos un gap entre 35 y 40, pero pensando que podía estar más cerca de 40 y estuvo más cerca de 35, ¿no? Entonces, fue relativa sorpresa eso, pero a pesar de eso, las encuestas fueron muy acertadas en ver quién era el primero, quién era el segundo, en el caso del Partido Colorado también, que también era muy difícil, ¿no?
capaz que las diferencias, pero marcaron, cuando había diferencia grande las encuestas ya lo veían. Cuando las diferencias eran chicas, como en el Partido Colorado, entre los otros también las encuestas lo mostraban, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto no hubo sorpresas. La votación del Frente Amplio más alta también se esperaba, creo que estuvo un poco por arriba de lo que nosotros pensábamos, o sea, estuvo entre el piso y el techo. ¿Se acuerdan que habíamos dado como una de mínima y una de máxima? Pero creo que fue alta. La del Partido Nacional yo pensé que podía ser, creo que ahí estuvo donde no vimos que iba a ser tan baja. Yo pensé que iba a votar mucho mejor, sobre todo en el interior, en los departamentos en que se jugaban cosas importantes para las convenciones, ¿no? Que es lo que, o sea, si bien el resultado ya era visible y esperable, yo pensé que la pelea, las pujas en los departamentos por las convenciones y los pesos en las convenciones iba a mover más votos para el Partido Nacional, y eso me sorprendió. Y también creo que el Partido Colorado votó un poco más de lo que yo esperaba en torno a los 80.000 votos y fue arriba de 100. Creo que eso también es gran mérito de Ojeda, básicamente, ¿no? De haber movido eso. Y bueno, por ahí estuvieron como las sorpresas o no sorpresas de ese día, hasta las 8 de la noche, después fue todo sorpresa. Claro. Vamos a ir profundizando partido por partido ahora, pero una consideración general, Selva. Bueno, yo primero, escuchando a Mariana, me imagino la tensión que tuvo que soportar y la presión de que siempre ocurre, ¿no? En los momentos claves la presión sobre los encuestadores es brutal, porque la ansiedad los mata, es decir, en cómo vamos, qué pasa, qué va a pasar. Y yo creo que esta vez las encuestas, con todas las dificultades que tienen las internas, que yo sostengo, siempre lo dije, que deberían ser obligatorias, porque en esta elección se elige nada más ni nada menos que el candidato que va a pelear por la presidencia de la República en todos los partidos. Y creo que lo justo es que lo haga la mayor parte de los uruguayos, no apenas un 37 o 38%. A pesar de eso, creo que el análisis general, fue positivo. Era una época de vacaciones, muchísima gente viajó al exterior o se fue al interior del país. Un día muy frío, sin embargo, yo estoy feliz de que el Frente haya cumplido con lo que se había planteado. Su objetivo era llegar a los 400, llegó a 410 más o menos, y repito lo que dije hoy, o sea, creo que el Partido Colorado votó bien, porque realmente yo también pensé que iba a votar bastante por debajo, y también quedé sorprendida por la baja votación del Partido Nacional. Bueno, nada, eso es como un primer análisis de que estas elecciones deberían ser tomadas a futuro por los políticos de una manera mucho más seria, y que quizá valga la pena que a futuro se cambie el criterio de si debe o no ser obligatoria, porque desde el punto de vista de la Corte Electoral, el gasto que se hace, el manejo, digamos, la circulación, por ejemplo, bueno, las personas, ¿no?, que van, son presidentes de mesa, los que componen las mesas, todo el detalle de lo que es una elección es prácticamente igual que la nacional. No se justifica que se haga con un criterio simplemente de me gusta, no me gusta, voy, no voy, y había en esta elección, ya se sentía antes de la elección una baja empatía por la elección. En algún canal de televisión, cuando hicieron una encuesta, a mí me sorprendió que de 10 personas o 8 que entrevistaron en la calle, 2 dijeron que iban a ir a votar, y el resto no voy a votar. ¿Por qué? No me interesa. Esa era un poco la respuesta de la gente. Si les parece, podemos plantear ese tema para charlarlo el jueves, si la elección interna debería ser obligatoria y qué implicancias tendría. Justamente es un lindo punto, teniendo en cuenta que año tras año en las internas la concurrencia va bajando. Graciano, ¿una visión general? No veo que sea un problema que baje o que suba. Es la expresión popular. La gente vota con las manos o vota con los pies. Cuando quiere votar va a la urna, cuando se quiere quedar en la casa vota con los pies y se queda
mirando la televisión. Así que me parece que hay que tener cuidado con eso de obligar a la gente a hacer cosas. Cada uno que haga lo que le parezca. Incluso yo pondría en debate también si eso debería mantenerse la obligatoriedad del voto en la elección nacional. Me parece que ese es el tema que habría que debatir. Queda abierto para el jueves que Pero viene. ese es el tema que hay que debatir, porque ¿cómo vamos a obligar a la gente a participar en la interna de un partido político, de la persona que no se siente de ningún partido político? Es una cosa absurda, no tiene ningún sentido. Es algo casi de orden dictatorial, obligar a la gente a hacer una cosa que la gente no tiene ganas de hacer. Porque después lo que va a pasar, si esa locura prospera, es que van a haber el 60% de votos en blanco. Es decir, lo que va a pasar, lo que pasa en el estudio es que a veces uno queda con el teléfono prendido, pero pasa. Y se desata una llamada que tiene un ringtone que... No pasa todo. No pasa todo. Pero quiero decir, estamos en vivo. Claro. Estamos en vivo, pero digo, a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo que pasa en la Baudelaire y en el BPS. Le obligan a la gente a ir, la gente hastiada, aburrida, va y vota en blanco. Entonces, ¿qué representatividad tiene una elección con el 80% del voto en blanco? Pero el voto en es blanco un es un delirio. símbolo. Bueno, a ver, ya que... La dejamos para el jueves. Lo dejamos para el jueves. Porque la verdad que pero si como no, ya se metió no, apasionadamente en el que lo que tema. pasa es que, claro, porque durante varias semanas él ha planteado su punto de vista, que es un tema polémico, la prueba está, que es un tema polémico, pero yo quería adelantar la posición para cuando lo profundicemos. En cuanto a la jornada del domingo, en general yo creo que ocurrió lo que todos más o menos pensábamos que iba a ocurrir, algunos con un poco más de información interna, otros con un poco menos. Yo había escrito un artículo el 16 de junio en Contraviento, dando a entender que Delgado no iba a promover a Laura Raffo a la vicepresidencia. Eso, por supuesto, en este país que todo el mundo ningunea a todo el mundo, nadie lo contestó, pero contestaron por la negativa. O sea, descartan en el Partido Nacional que vayan, bla, bla, bla. Bueno, ocurrió que no fue la fórmula. O sea que, dependiendo de la información que tenía cada uno en la previa, uno podía anticipar lo que podía ocurrir o no. A mí en lo personal no me sorprendió que no fuera Laura Raffo la candidata, porque además el 75% de los votos al candidato ganador le dejaba las manos libres. Una votación muy superior a la que recibió Lacalle hace 5 años, cuando ganó la candidatura única del Partido Nacional, que fue del 53% en la interna. Delgado sacó el 75%, es una cifra aplastante, le da el control absoluto del Partido Nacional. Después se verá si es bueno o malo, eso se analizará después con los resultados de octubre, pero la realidad política es esa. Entonces, si alguien puso en marcha un operativo para digitar la fórmula de antemano, antes de que se pronunciaran las urnas, me parece que cometió un error infantil desde el punto de vista político, porque esas cosas, uno las puede planificar si más o menos puede avisorar que la cosa va por ahí. Pero encolumnar a una candidata nueva, sin experiencia política, detrás de un sector que había sido muy castigado con el caso Penades, muy castigado, usar el mismo número que usó Penades toda la vida, yo la verdad que no sé a qué publicista se le pudo haber ocurrido que eso es una buena idea, usar el mismo logo, el mismo nombre, todo lo mismo, como si eso no hubiera ocurrido. ¿Qué pensaban que la gente iba a hacer? Pero a veces uno piensa, ¿pero qué se cree que son las personas? Que son ovejas que las llevan para donde quieren. Hay que respetar al votante, hay que respetar al ciudadano. No se puede obligar a la gente a hacer cualquier cosa. Ahí tienen, 75%. Y estoy seguro que no estaban enceguecidos con la personalidad de Álvaro Delgado. Es que había gente molesta que quería decir, bueno, miren, muchachos, la verdad, se pasaron, ¿no? Bueno, pero cierro ese pequeño capítulo. Que sé que es polémico. En relación a lo que dijiste, sí. Si hubiera sido tan simple la elección de otra persona que no fuera Laura Raffo, no hubiera habido una reunión de más de una hora, casi 2 horas, entre Lacalle Padre y Heber para dilucidar este tema. Si estuviera cantado lo que vos decís, esta reunión no hubiera existido. Esa es la verdad. Yo lo escribí el 16 de junio, lo que ocurrió después simplemente confirmó. Sí, yo lo escribí porque tenía información. Pero desde el punto de vista interno del partido, de verdad, yo no estoy en eso. Formó parte de una discusión muy larga. Yo no estoy en el tema interno del Partido Nacional. Todos los periodistas hablaron de las caras. Que hablen de las caras y todo, pero yo no estoy en el tema interno, yo no estuve en ninguna reunión, no estuve cubriendo la cosa, simplemente manejé información que yo tenía en su momento y me permitió llegar a esa conclusión. Después lo demás que hicieron, los abucheos, las cuestiones, las caras largas, eso que cada uno asuma las consecuencias de lo que él mismo hizo, porque en definitiva la gente se embarcó en algo que evidentemente iba a terminar como terminó. Pero eso en cuanto al Partido Nacional.
En cuanto al Frente Amplio, me sorprendió la baja votación de Carolina Cose. Realmente pensé que iba a tener un comportamiento electoral en Montevideo mucho más importante. La victoria de Orsi fue aplastante. Carolina Cose ganó solamente en Durazno, una cosa rarísima. De modo que eso sí para mí fue una sorpresa. De las sorpresas, para mí la sorpresa, bueno, obviamente el caso Ripoll fue una sorpresa, no hay duda. Yo no manejaba el nombre de Ripoll, manejaba algún otro nombre. Arbeleche, por ejemplo. Bueno, yo manejaba otro nombre. Sí, yo manejaba otro nombre que creo que, bueno, alguna cuestión ahí en el camino frustró esa posibilidad que existió muy firme en los últimos días, en las últimas 2 semanas, no ocurrió. Y el nombre de Valeria Ripoll, que realmente sorprendió, yo creo que, a ver, quizás lo podamos profundizar un poco más adelante, pero como primer concepto, yo creo que es una cosa histórica que una ex comunista, pero comunista de hasta hace pocos meses, ingrese al Partido Nacional y sea candidata a la vicepresidencia de la República. Es una cosa asombrosa. Es una decisión muy arriesgada, alguien podría decir temeraria, no creo que sea temeraria, pero es arriesgada, es una jugada que tiene sus bemoles, pero es muy importante. Es decir, a un partido político, en el imaginario colectivo asociado a cosas de, no sé, la caballería gaucha, cuestiones tradicionalistas, el fogón, la marcha de los 3 árboles, todo eso que es un poco el folclore nacionalista, una especie de, no sé, sociedad nativista, digamos, digo, con todo respeto lo digo, ¿no? Que ingrese una excomunista, una persona que las vemos en filmaciones de hace un par de años con la bandera del Frente Amplio, gritando consignas contra las clásicas consignas del PICENTE, que ingrese al Partido Nacional, y que además que ingrese naturalmente, o sea, que ingrese, bueno, está, me por cansé. La puerta grande. Sí, por la puerta grande, ahí está, por la puerta grande. Hay que remontarse. Y no es la primera vez, hay que remontarse. Lo que pasa es que acá la gente no lee historia, nadie sabe nada, nadie profundiza, pero para encontrar un antecedente de este tipo, en el Frente Amplio es muy común. El Frente Amplio se formó con blancos y colorados y partidos de izquierda. Y cada tanto el Frente Amplio captaba a alguien de los partidos tradicionales. Sí, pero la gente tenía su trayectoria para esos cargos tan importantes. Era gente con trayectoria. Muy bien. A ver. Cada tanto el Frente Amplio pescaba a algún dirigente de los partidos tradicionales y todos eran loas y poco menos que descubrió la luz y se iluminó porque, en fin, encontró el camino de la justicia y de todas esas cosas. Ahora, cuando es al revés, ¿pero cómo? Y le faltaron el respeto a Laura Raffo, pero pobrecita, ¿cómo la humillaron así? O sea, realmente es como medir con 2 varas distintas fenómenos políticos muy similares. La gente en un país libre como es el Uruguay, un país libre que la gente vota al que se le da la gana y donde la gente puede pensar una cosa y mañana cambiar de idea y anda por la calle tranquilamente y no pasa nada y uno se encuentra en el estadio, se encuentra en lo que sea con gente que cambió de partido y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué en el caso de Valeria Ripoll ahora viene una sarta de acusaciones y de cuestiones? Es simplemente una persona de 40 años que nació en la vida política y sindical, en la militancia, y que encontró, es muy raro, pero encontró en el Partido Nacional un lugar para canalizarse esas inquietudes que no la encontró en el Frente Amplio. Y es un caso realmente histórico. Para mí es un caso histórico. Vamos con el consejo ahora, pero quiero agregar un elemento por algo que decía Graciano al pasar con respecto al tema del herrerismo. Si bien obviamente la figura de Penades está asociada a la 71 y fue la imagen que se usó durante esta campaña, también hay que ver que hoy el herrerismo y Alianza Nacional, lo que quede de Alianza Nacional, no tienen peso en el gabinete de la calle hoy por hoy. Ni el herrerismo ni Alianza. Por lo cual es marginal realmente el peso que tienen esas 2 listas o esos 2 movimientos dentro del gobierno de la calle Pou. Eso también de alguna manera tiende a incidir en la elección y por eso los 2 sectores más fuertes del Partido Nacional que captan más votos para la candidatura de Delgado son Aire Fresco y Espacio 40. Es verdad. Eso es una lectura. El último bastión que tenía el herrerismo dentro del gabinete era Heber y se fue de la manera en la que se fue. Eso también ha de incidir. Cuando vos hablabas recién de la figura, Graciano hablaba recién de la figura de Ripoll, hablabas de que era ex comunista. Ahí abriste los ojos. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? No, yo lo que digo es, ojo, los partidos en el Uruguay se forman con gente que es uruguaya. No vienen ni de Venus ni de Marte.
O sea, el Frente Amplio se conformó con gente que salía de los partidos tradicionales, más otra gente que era ya tradicionalmente de la izquierda. Y que eso pase me parece muy bueno, porque eso indica de alguna manera flexibilidad, lo que él dice, una sociedad tolerante, que bueno, que hay gente que se puede cambiar de partido y nadie lo va a acribillar en la calle. El problema es cuando cargos tan importantes como la vicepresidencia de la República pasan a ser ocupados por personas que no tienen antecedentes en ese partido. Pero no la pusieron todavía, eso lo vota la gente. ¿Cómo que no la pusieron? La puso como su candidata, perdón. Pero la vota la gente. Eso será después. Si la gente no la vota, no sale, no te preocupes. Nadie pone a dedo, esto es una democracia, nadie pone a dedo a nadie. Esto fue puesto a dedo por Álvaro Delgado y por la calle, porque los dos decidieron decirle, como dijo un politólogo, los dos decidieron decirle, sobre todo la calle, esto es lacayismo y por lo tanto nadie que se oponga a mi designio puede estar en la vereda enfrente, como estuvo Laura Raffo, mal que le guste, yo coincido con Francisco, no es el sector más típico del herrerismo, ¿no? No es el sector más típico del herrerismo. Entonces, como decía este politólogo, esto es una forma de decir, acá el que manda soy yo, y por lo tanto voy a decidir quién va a ser la vicepresidenta, así sea una persona que empezó recién en agosto del año pasado, se acercó al partido, no hizo nada todavía por el partido, y al decir de Sebastián Silva tiene muy poco de mayoyer, ¿no? ¿Y quién lo va a decidir si no es el que manda adentro? Pero lo que quiero decir es que, Graciano, estás en contra de todo lo que opinan los propios blancos. Yo estoy a favor de lo que opino yo. Perdón, yo estoy a favor de lo que opino yo. Lo que opinan los demás yo lo respeto y lo escucho. Ahora, a mí lo que opinan los demás lo tomo como un insumo. Déjame terminar de hablar. Cada uno que opine yo digo que vos estás desconociendo, en todo caso, no estás en contra, sino desconociendo la perplejidad que generó la mala onda que originó, repito, por abucheos, por gritos soeces, por cosas muy desagradables, cuando se da a conocer el nombre de la candidata y luego otra gente que manifestó efectivamente su malestar. Entonces, si dentro del propio partido se manifiesta este malestar, si dentro de la propia militancia que esperó durante horas al frío, se escuchan estos abucheos y estos gritos soeces, porque se le gritaron cosas muy desagradables, bueno, uno tiene que ponerse a pensar que algo no funcionó bien, algo no encajó en lo que fue, digamos, la componenda que quiso hacer la calle Pou con Álvaro Delgado y designando a Valeria Ripoll. Y repito, y si hubo que esperar horas para que Heber y la calle hablaran con Laura, y Laura dignamente salió con cara de póker, yo diría, pero con cara... ¿Y qué iba a hacer? No sé, podía manifestarse ofendida, no sé. Hacer? Estoy en contra, voy a votar al Frente Amplio, ¿qué iba a hacer? No, pero no podés dejar de pensar que los seres humanos, como dijiste muy bien, son seres humanos, los candidatos también, y los seres humanos se duelen, ¿no? Cuando ocurren estas cosas porque son ignorados y son sacados, digamos, ¿no? Por una persona que realmente no tiene antecedentes en el Frente Amplio. Y además, no me hagas hablar, porque no quiero hablar, de una persona que a su vez tiene otros problemas, ¿no? Entonces, no quiero hablar de la persona. No quiero entrar en esa cosa que es como la chismografía barata, porque sería bajar el nivel de la discusión de este programa. Pero francamente, pasó lo que pasó. Te estaba mirando el domingo a la noche, Mariana, en Canal 12, en Telemundo, y en un momento de la transmisión tú decías que en función de lo que se veía como una definición que se venía tomando de largas, era tal vez mejor parar la pelota y esperar un día o unas horas para cerrar una definición. Finalmente esta definición ocurre, yo me enteré 11:20, el anuncio se hizo 11:30 de la noche, ya cuando incluso Mariano López embromaba con respecto a ver si se anunciaba en junio o en julio, y terminó siendo en julio, porque ya fue más allá de la medianoche. Aunque la prensa lo anunciaba desde antes. Sí, claro. Ahí se había filtrado. El asunto es que hoy, lo cierto es que hoy, con un Frente Amplio que votó mucho mejor que el Partido Nacional, con un Partido Nacional que votó mucho peor que el propio Partido Nacional en las elecciones internas anteriores, hoy estamos hablando del Partido Nacional y de cómo conformó su fórmula. ¿Qué análisis te deja todo esto? A ver, primero, yo creo que eso de instaurar que la candidatura, la vice hay que anunciarla esa noche,
era un invento de la elección pasada. No tenía por qué ser así. Creo que los partidos se embretaron en querer resolverlo así porque uno lo había hecho muy bien y otro lo había hecho muy mal en la elección pasada, pero tampoco no tenía por qué resolverse ese día. De hecho, el Partido Colorado lo resuelve el día siguiente y a nadie le pareció mal, porque está bueno esperar a tener más datos de más precisión, o porque a veces uno dice, bueno, tenemos que negociar, pero bueno, los partidos se habían impuesto que lo tenían que decir ese día. Y entonces todos estábamos pensando que durante los días previos estuvieron todas las negociaciones, ¿no? De hecho, ese día escuchábamos a todos los dirigentes del Partido Nacional decir, la fórmula ya está negociada, la fórmula se va a anunciar, la cara de Laura Raffo todo el día, Beatriz Argimón, el propio presidente Delgado, sí, ya está, se va a anunciar. Entonces todos pensábamos, bueno, está, lograron, los días previos se manejaban encuestas sobre los posibles, de los dos partidos, ¿no? O sea, quién era el mejor, o sea, esa información, si querían anunciarlo ese día, tenían todo para hacerlo bien. Las encuestas esta vez además fueron precisas, está bien, Laura Raffo en vez de 22, 23 votó 19. Es lo mismo, ya se sabía que la diferencia estaba, ¿no? Entonces, en realidad, cuando yo escuchaba durante todo el día a los dirigentes decir eso, yo dije, ya está. Y además todos parecían como armoniosos, con lo cual parece que fue una decisión como que consensuada. ¿No? A ver, yo creo que no había que ser muy inteligente para darse cuenta que Álvaro Delgado no quería a Laura Raffo, porque todos los nombres que se manejaron previamente eran para evitar el segundo. Y se manejaron nombres como desde Salinas, Azucena Arbeleche, Ripoll también había aparecido, Gloria pero como Rodríguez muy abajo, también. Gloria Rodríguez, había como otros nombres, había gente que decía, ¿por qué tiene que ser una mujer? El Frente Amplio se impuso eso, pero el Partido Nacional no, que podría, incluso ese mismo día, Valeria Ripoll decía, no tiene por qué ser paritaria la fórmula, a ver, no tenemos que casar con eso, ¿no? O sea, todo parecía que fluía hacia algo que estaba resuelto. Y por las caras y por las cosas que yo manejaba, era Laura Raffo. Hasta las 6 de la tarde la vice, aunque sabíamos que Álvaro Delgado no lo quería, había encuestas, nosotros habíamos hecho una, pero había otras, que en general la gente decía, está bueno que sea el segundo, que sea el segundo, es lo lógico, el primero, el segundo, para todos los partidos. Nosotros nos daba eso en los votantes de todos los partidos. Que ojo, también la gente si le decís, no, mira, es este otro, bueno, está, o sea. Porque yo voto el primero, no voto el Claro, segundo. pero si vos me preguntás, capaz que bueno, el otro era el que también estaba en campaña, puso mucho de sí en la campaña. Yo creo que también hay que respetar las osadías de la gente dentro de cada partido cuando hace eso. Entonces yo llegué a las 6 de la tarde diciendo, bueno, esto ya está resuelto, ¿no? Y cuando empiezan a circular otros nombres y que no, a ver, ya se sabía que la diferencia era grande. Creo que fue innecesario todo ese periplo, y que dado que no se llegaba a un acuerdo, era mejor decir, lo decimos en estos días, estamos llegando al consenso de cuál es el mejor, porque además, ¿cuál es el mejor para el cargo? Entonces la gente dice, bueno, están buscando al mejor. No, yo creo que hubiera sido mejor que tener a la gente muerta de frío esperando algo que además la gente, o sea, yo hablaba con otros blancos, también iban, bueno, va a ser Laura Raffo, te guste o no te guste, había gente que estaba contenta y gente que no, pero bueno, ya está, lo negociaron. O sea, todos preveíamos una negociación que no sabemos qué pasó. Es muy interesante lo que muy interesante lo que dice Mariana, porque efectivamente fue así. O sea, la gente dice, bueno, está bien, ya que sé, salió segunda, la pone, no pasa nada, termina eso. Pero lo que pasa es que a veces uno lo que no tiene es la información que está detrás, digamos. Y las pasiones que mueve la política también, ¿no? Las pasiones que mueve la política y las relaciones personales y las cosas que vienen de larga data. No quiero usar palabras así muy fuertes, pero bueno, los recelos, vamos a llamarle así, ¿no? Las distancias que se genera en la política, en fin, las zancadillas que hay en un momento, las cuentas pendientes. Eso es parte de la vida, o sea, es del ser humano, y en algunos ámbitos se exacerba más que otros. La política tiene eso, que, digamos, hace aflorar quizás en el Partido Nacional con mucho más intensidad. Y en la política hay gente muy rencorosa. Hay claro, gente muy rencorosa. A mí todos los días me sorprende. Muy rencorosa. Y con larga memoria.
que me sorprende, Y porque con fuera de larga- la política la gente no es tan rencorosa. Bueno, y con larga memoria, Sí. ¿no? Y con larga memoria. Entonces los que tienen más años tienen más larga memoria todavía. Sí, ¿no? pero a veces los jóvenes y también más son rencor. rencorosos. Y más rencor. Y después otros manejan el rencor, en fin, como pueden y conviven, porque en definitiva todos tenemos que convivir con las cosas buenas y malas de la vida. Claro, cuando uno convive mucho con cosas malas, después llega viejo con la cara amargada y con, en fin, gestos muy adultos, y eso no conviene llegar siempre alegre, en fin, rodeado de cosas lindas. Ojalá se pudiera, ¿no? Bueno, Ojalá pero fuera tan fácil. hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, Hay que es hacer el verdad, esfuerzo es verdad. y poner buena onda en la vida Sí. y pensar que en la vida todo lo que uno hace de alguna manera, alguna consecuencia va a tener para los demás y para uno mismo. Entonces, cuando uno se dedica a hacer la vida para jorobar a los demás, algún día lo van a jorobar a ellos Hay también. un detalle que lo que marcaba Mariana recién que me pareció muy interesante, que es que en la campaña anterior el que marcó el ritmo todo el tiempo en la campaña fue la calle. Todo el tiempo, Sí. desde la Fue interna hasta el final. Claro. Marcó el paso en varias cosas. Primero, en cerrar la fórmula ese mismo día. Y segundo, en cerrar una fórmula que era la presidenta del directorio del Partido Nacional, que él la había impulsado tiempo antes para que fuera Y que no tomando. competía ese día. Claro. Y a nadie le Y a pareció nadie le iba a mal. incomodar. Al Y a contrario. nadie le pareció mal que no fuera una de las que competía. En este caso, Delgado no tenía un Argimón para elegir. Y tenía la Trató, pero era inviable. pero tenía la misma necesidad de imponer la fórmula ese mismo día. O de imponer la fórmula, No, diría no yo. tenía O sea, la marcar la necesidad. impronta personal. Yo coincido con Mariana. El brete en el que se metieron los partidos para no cometer ese error. Porque, a ver, Ojeda cumplió con lo que dijo Mariana. O sea, eligió el segundo. Y todos Después de Santas una Pascuas. negociación interna, ¿no? Pero Sí, Santas después de una Pascuas. negociación interna. Y sin embargo, estuvieron bastante confrontados, o sea, Robert Silva y Ojeda durante la campaña. Entonces, sin embargo, todo ocurrió o fluyó como debía fluir. Entonces, eso que ella dice, bueno, uno piensa, esto ya está arreglado, porque en realidad, a ver, ¿por qué desconcertó tanto a la gente esta cosa? Porque hay que preguntarse eso. Si esto hubiera fluido naturalmente, no hubiera habido ni el desconcierto, ni el abucheo, ni los gestos de mala onda. No hubiera pasado nada de esto, porque hubiera sido lo normal, lo aceptable, lo creíble. Ahora, esto es una cosa efectivamente impuesta desde afuera. Yo sostengo que la calle hizo su jugada, que no le importa demasiado si Álvaro Delgado gana o pierde esta elección. Esta es una opinión personal, ¿eh? Ojalá me equivoque, que no sea tan desaprensivo con su secretario, con el caballo, con el que corría, ¿no? La carrera por su cuenta. Pero francamente es como diciendo, a mí en este momento no me importa. Yo me tomo tomo la delantera acá y decido yo. No va a ser Laura Raffo, no va a ser nadie que se enfrentó a mi candidato. Punto. Y voy a imponer una persona que realmente es un outsider, en este caso del Partido Nacional. Outsider total. Ujú. Recordemos que ingresó al Partido Nacional, como dijo él, estuvo hasta hace 2 días con la bandera al frente y gritando, y del Partido Comunista, imagínense, y entra en agosto en el Partido Nacional. Ya había pasado con Graciela Bianchi, que también era del Partido Sí, Comunista cercano. pero al Partido Graciela Comunista. Bianchi hizo un largo proceso, diferente al de Valeria Ripoll. Sí, Porque tiene Graciela más Bianchi estuvo años. conmigo. No. Hizo un largo proceso dentro del Partido Nacional. Pero pasó es lo mismo, comparable. entró y al otro día pero la pusieron por eso en la digo, lista. los Es lo partidos mismo, es lo acá mismo. se conforman de gente que no viene ni de Marte ni de Venus, viene de otros partidos que se pasan. Eso es natural y eso ocurre. Pero esto, repito de nuevo, es una imposición a un cargo muy importante de una persona que no tiene trayectoria en Gracias, el ¿no? Sí, la sorpresa además es un factor muy importante en la estrategia. Los militares hablan del factor sorpresa como un elemento muy importante, o sea, tomar al adversario por sorpresa. Eso es un factor que quedamos decide. todos sorprendidos. Entonces funcionó. Entonces Y funcionó. hablando de eso, yo vuelvo a marcar Entonces el punto. funcionó. sorpresa no fue positiva. No, bueno, es fue que la positiva. sorpresa es sorpresa. No es fue que positiva. es que la sorpresa es sorpresa, justamente. Extraña o sea. en una persona inteligente No, como bueno, vos que pienses que las pero no- sorpresas valen igual. No, es si que- son positivas no, que si son pero- negativas. pero es no. que la sorpresa es sorpresa. ¿Qué es la sorpresa? Algo que no esperás. Sí, pero Y bueno, te puede está. Ahora, calar igual, positivo después o como negativamente. salga es otro tema. Yo no soy adivino. Hay una cosa que dijo Selva que es muy interesante. Yo la he escuchado también. Teorías, ¿no? Que
si la calle está haciendo todo lo posible para que el Partido Nacional pierda y entonces él volver como salvador, etcétera. Exacto. Bueno, eso lo he escuchado, no estoy de acuerdo, pero no es que no estoy de acuerdo por una cuestión caprichosa, digamos, o que psicológica. No estoy de acuerdo porque yo entiendo que cuando alguien entra en la política, es para dejar dejar una huella, escribir un capítulo en la historia del país. Y cuando alguien llega a la presidencia de la República, que son muy pocos los que llegan, son muy poquitos. En el siglo XX, en el siglo XXI llegaron poquitos. Y en el siglo XX también. Y sobre todo por las buenas. Por las malas algunos llegó. Pero por las buenas, que la gente te elija, no es... no sé, serán 15, 20 uruguayos que llegaron a la presidencia, somos 3 millones, o sea, no es una cosa que para cualquiera. Y uno cuando llega a un lugar que tan, digamos, anhelado y tan buscado por la gente en política, supongo yo que trata de pasar a la historia de la mejor manera posible, no de la peor manera. O sea, nadie va a hacer las cosas para derrotar a su partido. Es una teoría que realmente es un poco absurda. ¿No te sorprende a vos que la calle esté en todas las listas al Senado? Te voy a redondear, bueno, déjame. La calle va a volver en el 2030. No, pero voy a otra cosa. No lo dudes. Bueno, yo no soy adivino. No se va a ir para su casa. Yo no soy adivino, pero a lo que voy a otro concepto. Primero eso, ¿no? Dejar una huella positiva en la historia de su partido, del país, de la política, que dentro de 50 años dijeron, che, mirá este tipo, mirá lo que hizo este tipo. Cuando uno a veces lee Valle Ordóñez, mirá Valle Ordóñez, ganó la guerra civil, llegó a presidente, puso a fulano, puso a mengano, se quedó, inventó el colegiado y hasta el 29 siguió manejando los hilos. Qué tipo bárbaro, en fin, cómo manejó. Después se murió Valle y se vino todo al suelo. Pero eso es aparte. El asunto es que dejó una impronta. Y la historia uruguaya es muy chica. Uno compra un libro y lee 300 páginas y ya leyó la historia del Uruguay. Entonces Lacalle Pou, que viene de una familia fundadora del Uruguay, su bisabuelo fue el líder político más importante de la primera mitad del siglo, su tatarabuelo fue un hombre del gobierno, de los gobiernos en el siglo XIX, o sea, es una familia enraizada con el poder político en Uruguay. La familia Valle y la familia Herrera son dos familias arquetípicas, digamos, fundadoras del Uruguay en ese sentido. No va a llegar a la presidencia para hacer una estrategia para perder una elección, al contrario. Entonces, fíjense, yo creo que todavía esta generación y este Uruguay todavía no asumió el cambio que significa el ingreso de Lacalle Pou a la política y su llegada a la presidencia. O sea, llega a la presidencia con 45 años, 43, 44 años, llega a la presidencia. Es un cambio generacional. Hasta ese momento estaban actuando en los primeros planos de la política gente que había nacido. Él nació en el 73. O sea, el primer integrante de su generación que llega a la presidencia de la República. Promueve en el último tramo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Selva, que evidentemente participó, obviamente, es el jefe del partido, o sea, el presidente de la República es además el jefe del partido. Y muy presidencialista. Es el presidente del partido, es el que manda, porque la política tiene ese componente. Impone a su candidato, y es la primera vez desde la época de Jorge Pacheco Areco, la primera vez, fíjense ustedes a dónde hay que remontarse, a un momento en el cual ni siquiera había sido concebido Lacalle Pou. No sé si los padres se habían casado, pero él no estaba concebido cuando hubo un presidente que logró lo que él logró. ¿Qué logró él? Imponer un candidato dentro de su partido y llevarlo hasta el final. No lo logró su padre con Juan Andrés Ramírez, no lo logró Sanguinetti con Tarigo, no lo logró de vuelta Sanguinetti con Luis Hierro, no lo logró Vázquez con Astori, no lo logró Mujica con Sendí, que en algún momento creo que debe haber pensado que era su candidato. No lo logró nadie. Entonces lo que voy es, ha logrado una proeza. Si además, si además de imponer su candidato, cosa que no había logrado nadie, hasta hay que remontarse a Pacheco, logra que sea elegido presidente, como lo logró Pacheco con Bordaberry. Bueno, ya queda al nivel triste de un presidente. Ejemplo pusiste, bueno, ¿no? A ver, Silva, estamos hablando en serio, Silva. No, pero al revés, yo estoy hablando en serio. Estoy haciendo un análisis de la magnitud que puede llegar a tener un el que acompañó el golpe de Estado. Estoy hablando de la magnitud que puede llegar a tener un dirigente político que logra ese éxito último de un presidente, que es lograr imponer a su sucesor y que su sucesor gane, no desligarse de la suerte de su partido ni de su gobierno, sino decir, yo quiero que mi gobierno siga, quiero que siga con un hombre de mi equipo y quiero que se gane, porque ese es
Esa es la gran victoria. No es ganar la elección, es lograr que tu partido siga en el poder. Entonces, la calle, a punto de lograr eso, no va a ser una estrategia. Puede ganar, puede perder. Puede ganar, puede perder, porque eso depende de los votos. Pero no va a ser una estrategia para perder. Eso, sáquenselo de la cabeza. Mariana, una última consideración y vamos cerrando. No, que a mí en todo esto de la elección del vice siempre, y lo digo cuando me reúno con los candidatos, la clave de la elección del vice, además de que es la primera decisión que toma el candidato a presidente, que es quién es su segundo, es que le aporte algo para ganar, ¿no? En primer lugar. Y en segundo lugar es que sea la persona adecuada para el cargo que va a desempeñar. Son las dos cosas importantes. Me queda la duda, y yo acá salvo la proposición de Álvaro Delgado, es en esos dos aspectos que vio él, por un lado, que le aporte, la diferencia dice, claramente es distinta, sí, pero él le atribuye un rol más social que ella va a tener que construir. Ella viene del gremialismo y de un sindicato además muy poco querido, ¿no? Entonces, a veces, obviamente que es una causa social, pero los sindicatos en Uruguay cada vez están más lejos de la gente común. Entonces, ella va a tener que también construir un vínculo que supongo que es el que quiere Álvaro Delgado con la gente más sencilla, con la gente que no necesariamente por donde estuvo su historia lo tiene. Ahí me parece que es... Pero es una mujer, ¿eh? No importa. Sí, importa. Tiene una sensibilidad diferente al sindicalista común. Es la única mujer sindicalista conocida en Uruguay. Sin duda. Bueno, en los sindicatos de educación hay mujeres también conocidas. Claro, digo, sí, pero con esta proyección, digamos... Sí. Yo no estoy negando porque además creo que, ojo, el juicio de la persona, creo que Valeria Ripoll es una mujer que tiene las aptitudes, es una mujer muy hábil en su discurso, es agradable, cuando uno habla con ella es una mujer agradable, es joven, tiene un montón de aspectos. El tema es que ella ahora tiene que vincularse o desarrollar su pata social que no necesariamente por venir de un sindicato como ADIOM la tiene. Y ahí me parece que Álvaro Delgado tiene que haber pensado eso, él no quería una pata sindicalista, él quería una pata social. Y no todos los sindicatos lo hacen bien. Entonces, bueno, ahora ella va a tener que trabajar, me parece que más de lo que Álvaro Delgado, yo creo que, por eso, creo que él la vio en lo social. ADEOM no es lo social. Muy de y acuerdo. espero que no me pongan una bomba en la puerta. No, muy de acuerdo. Tiene el aspecto también muy de los sólido, bueno, muy perfecto, sí. Tiene Igual el eso hay ojo con eso, eso. con el, o sea, creo que está bueno y que le da una sensibilidad Ojo social, con eso. pero tampoco está, la gente no le gusta que se abuse de No, yo simplemente quería Disculpame, llegó a decir, Graciano, ya que nombraste eso, que ella quería llegar al Senado para sacar una ley para el tema de los autistas por su hijo. Y yo dije, menudo planteo programático para el país. ¿Vas a llegar al Senado para resolver un problema de tu hijo? No. Está muy feo eso. Yo no digo esto en términos, o sea, yo estoy tratando de ver la estrategia y creo que ella lo puede llegar a hacer. O sea, lo que sí es, ella va a tener que trabajar en estos meses mucho en eso. Primero, en lograr la aceptación interna. Los blancos la van a votar igual. O sea, ningún blanco va a dejar de votar aunque no le guste la candidata elegida, ¿no? Algunos hablan, ay, bueno, el herrerismo se va a ir a votar al Partido Colorado. Yo creo que es difícil, pero bueno, podría llegar a ser. ¿Y cuál sería la pérdida? Quedan en la coalición. Sí, por eso, ¿cuál sería la pérdida? Está bien. Entonces, yo creo que el tema es que ella ahora tiene que construir, o sea, hacerse querer por los blancos, porque si va a ser la vice, tiene que hacerse querer, y tiene que trabajar con esa pata social que no es igual que la pata sindical. Y después también va a tener que trabajar en la construcción de una imagen de ella como parlamentaria. Vamos a tener por primera vez, salvo que gane Ojeda, como él dice, un vicepresidente, y Robert Silva, no sé, un vicepresidente que nunca estuvo en el Parlamento. También pasa con Carolina Cose. Y esa era la gran duda de Carolina Cose como vice. ¿Alguien se la imagina negociando? Ella estuvo como senadora. Sí, es verdad. Sí. Poco tiempo, pero es verdad. Pero estuvo. Pero es verdad, es verdad. Pero bueno, estos futuros vices tienen que construir también una imagen, no solo de la combativa ya la tienen que generar acuerdos porque van a tener que negociar con todos los partidos. Selva. Muy de acuerdo. Primero, me parece muy lúcido el razonamiento de Mariana, lo acompaño y creo además que efectivamente esta persona
va a tener que trabajar muchísimo, diría yo, también para cambiar otra imagen que tiene, que es una imagen un poco devaluada, yo diría, desde el punto de vista de su perfil social y su perfil, incluso hasta como sindicalista, ¿no? Ella, si no me equivoco, tiene hasta una causa que no sé si llegó a ser penal o no en su pasaje por ADEOM, y eso está, creo que, en la denuncia de la justicia. Así que hay cosas que no están muy claras en su pasado como dirigente de ADEOM tampoco. Y durante mucho tiempo habló, esto es como cuando vos hablás a favor, y de pronto te das vuelta y todo está mal del otro lado, que fue lo que hizo Graciela Bianchi. O sea, de alguna manera algo pasó por tu cabeza, algo pasó por, no sé, ¿cómo es que te convertiste tan rápido para el otro lado? Habría que preguntárselo a tanta gente que le pasó lo mismo. No, una cosa es ser crítico de cosas que efectivamente están mal, y otra cosa es hablar y sacar trapos al sol y hablar todo mal. No, son dos cosas diferentes. Lo digo yo, que he sido crítica del Frente Amplio, pero que he sido crítica me parece a mí, la vida demostró que efectivamente estaba mal lo que estaba pasando, ¿no? Me quedan varios apuntes para próximas charlas. Lo primero era sobre el voto obligatorio, y después se lo acaba de introducirse en el tema del transfugismo, que en política en el último tiempo ha marcado también idas y venidas en un sentido. Graciano, último apunte y cerramos. Un último apunte para redondear un poco la intervención que yo había tenido antes en cuanto a la proyección que yo creo que tiene va a tener en la historia uruguaya a la calle Pou. El segundo apunte es él como líder de la renovación generacional en la política del país. Ese me parece que es un detalle muy importante. Y fíjese que él, que ya cumplió 51 años, está promoviendo al mismo tiempo, algunos los promueve él, otros son promovidos por la vida política misma, pero es muy sugestivo, y esto me parece que esa es la gran, digamos, parte del legado que va a dejar, es que al mismo tiempo queda promovido en los primeros planos de la política 3 personas de 40 años, 40-41, que son Andrés Ojeda en el Partido Colorado, Valeria Ripoll, ahora en el Partido Nacional, pero con una trayectoria que ya ustedes comentaron, y el tercer nombre que quiero agregar es el de Martín Lema, que va a ser candidato a la Intendencia de Montevideo. O sea, es un trípode de una renovación generacional. ¿No pones a Laura Raffo ahí? Laura Raffo me parece que tiene un poco más. No, pero además, es la misma. Somos los 3 de la misma generación. Bueno, pero no le fue bien. O sea, creo que... pero descartás que vuelva a participar. No descarto. Creo que cometió... Ahora me estoy entrando en un terreno más escabroso. Creo que debería haber continuado su carrera por la Intendencia de Montevideo. Creo que ahora era el momento. Yo en el año 2021... tuve el dato ya en ese momento de una fuente primerísima de que iba a aspirar a la presidencia, y yo le dije a la persona con la que hablé, que repito, muy cercana a Laura Raffo, le digo, pero fulano, pero ¿cómo va a ser? Digo, primero tiene que ganar la intendencia, bueno, y después de la presidencia, no, vas a ver que no sé cuánto, bueno, está, ella sabrá, ustedes sabrán, yo. Entonces, el relevo generacional, y ese es un debe que tiene el Frente Amplio. Ese es un debe. No tanto porque mira que el amigo Orsi tiene 52 años. Bueno, estamos hablando de una generación de 40. No, pero 51. No, Luis tiene 51. Sí, Luis tiene 51, pero yo digo que él promueve, él abrió la... Sí, pues Lema es más chico, Lema es 40 y poco. Por eso digo, él abrió la puerta, a lo que voy es, él abrió la puerta, se la abrió a Laura Raffo cuando la promovió a la Intendencia de Montevideo. Él le abrió la puerta a Laura Raffo. Entonces, él le abrió la puerta. Orsi también es joven. Bueno, pero a ver, digo, estamos para los estándares uruguayos. Estamos hablando de que al mismo tiempo en los 2 partidos fundacionales del país aparecen 3 o 4 figuras de 40 años que van a tener 20 años de vida política en el país, por lo menos por delante, que van a marcar la impronta. Y eso van a ser líderes políticos. Si Lema gana la Intendencia de Montevideo, va a ser una figura de primer orden en el país. Si Ojeda ya lo es porque es candidato a la presidencia, va a ser senador seguramente. Entonces, me parece que hay una renovación generacional que está ocurriendo a ojos vista, y la gente no lo está viendo. No se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Trasciende los partidos políticos. Es un recambio en la historia del país. Viene una nueva generación a hacerse cargo de la vida política del país. Yo no dejo solo en manos de la edad el problema de
la renovación. Bueno, Ojalá la renovación tenga bases más profundas que la edad y tenga que ver con las ideologías y con las propuestas y los programas. Bueno, son dos enfoques. Yo lo prefiero. Son dos enfoques. Yo creo que hay que abrir las puertas. Con que sea joven. No, bueno, te lo digo yo que ya pasé los 40. Entonces yo creo que hay que abrir. Yo también. Vos por poquito. ¿De qué tiempo? ¿Del primero o del segundo tiempo? No seas malo. Pero digo, a ver, hay que reconocer las cosas como son. Entonces me parece que lo cual no le ocurrió a nuestra generación. No, además lo digo un poco porque a nuestra generación no le pasó. A mi generación no le pasó. Entonces yo cuando veo que las nuevas generaciones están ocupando, a los 40 años, están ocupando lugares importantes, lo digo con, reconociendo un hecho. ¿Puedo decir algo porque estamos cerrando? Sí. Yo no sé si todos los colorados y sobre todo los vallistas piensan que Ojeda representa realmente al Partido Colorado. Bueno, si vas al Partido Colorado, lo votaron, pero ojo, no lo votaron en una interna, pero son 100.000 votos, pero te quiero decir que muchos sienten que Ojeda es también como un tipo que recién llegó a la política, que te vendió la renovación. Pero la gente lo votó. Bueno, tenemos que ir cerrando. Meto un mensaje de los varios que han llegado del oyente del 028 que dice... todavía? Encima eso. Buen día, Francisco. Estaría bueno que no olviden la interna política de Cabildo Abierto. Los movimientos nacionales tienen una puja muy importante dentro del partido. La baja votación de Cabildo es otra para analizar. Sí. Si gana Álvaro Delgado, ganará con la coalición, con todos los partidos que hoy la conforman. Fuertes, dice el oyente del 028. Gracias por ese mensaje. Ha llegado mensajes para todos también. Cierro con que se ha generado esta discusión últimamente. El 318 dice: a partir de ahora los blancos van a tener que aprenderse de memoria la marcha internacional socialista. Porque Ripoll no sabría la marcha de la marcha de los tres árboles, seguro que no. Un debate que con respecto a la marcha de tres árboles ya está desde la campaña anterior. Marcha de tres árboles, Qué importante, porque también Sartori no sabía la marcha. Iba a decir exactamente eso. La trascendencia de la marcha. Por eso lo que decía Sebastián da Silva ayer. Blancos. Aquellos blancos que le ponen Aparicio y... Quiero más Mayoyer, decía. Claro, la primera vez que mi hijo se llama Aparicio. Parte del debate. Gracias, Mariana. Aparicio Leandro, hay muchos también. Se llama así. Gracias, Mariana. ¿Pases bien? Por favor. Selva, un gusto como siempre. Igualmente. Graciano. Gracias. Bueno, al contrario. Nos encontramos el jueves. Esta mesa tan linda. El Palacio del Café, que hoy nos acompaña, te envía pedidos a domicilio a través de su página web, elpalaciodelcafé.com.uy. Ahí podés ingresar y verás cuántas cosas podés pedir y sabrás algo de la historia de esta empresa. Uruguaya, con 8 locales, cuya sede central está en Avenida Uruguay 1188, casi Cuareim. Y si andan por la zona de General Flores, por el mercado agrícola, pueden entrar a ese local espectacular allí en el centro mismo del mercado agrícola para conocer más de El Palacio del Café.